En cuanto a la arquitectura, que vamos a ver dos estilos arquitectónicos en la Edad Media, el románico y el gótico. ¿Cómo era la arquitectura románica? Entonces nos vamos a ubicar geográficamente en donde se va a desarrollar este primer estilo internacional relacionado con el cristianismo, ¿no? En la Europa occidental. Como estamos en la Europa occidental, lo que quedó del Imperio Romano de Occidente, todo este estilo se va a establecer en Francia o al sur de Alemania, en Italia, el norte de la península ibérica, donde está España, y en algunas regiones nórdicas a su alrededor, ¿no? En Gran Bretaña y en la parte norte de Europa, ¿no? Y cronológicamente vamos a ver que se inicia en la Alta Edad Media, cerca del siglo V, pero se va a consolidar recién en los siglos XI y XII, este estilo donde van a empezar a construirse ya edificaciones con las características propias de este estilo. Entonces va a haber un primer arte románico o proto-románico hasta el segundo tercio del siglo XI, va a haber un románico pleno, que es donde ya se va a ver las características totales de la arquitectura románica en el último tercio del siglo XI y finales del siglo XII. Y el románico tardío o tardorrománico va a ser como la transición entre el románico y el posterior periodo, que es el gótico. Obviamente el término románico, desde luego está relacionado con lo que sucede en Roma, o sea, las lenguas romances, y desde luego con la arquitectura romana. Vamos a ver elementos similares que se utilizan en esta arquitectura, como el arco de medio punto, por ejemplo. Por eso de ahí deriva la palabra románico. Vemos algunos antecedentes de cómo estaba caracterizada la Europa occidental en la Alta Edad Media. Esta Alta Edad Media va a ser un periodo de la historia que va a abarcar en los siglos V al XI y se va a caracterizar por ser un mundo ruralizado a los campos de cultivo. Va a ver dos etapas, una de la crisis agraria y otra expansión agraria. Y como ya les adelantaba, está caracterizada por las invasiones de los bárbaros, ¿no? De los pueblos germánicos en el siglo V, los musulmanes en el siglo VII, los vikingos en el siglo VIII. Todo eso va a generar inseguridad, y va a generar relaciones de dependencia personal entre señores feudales que van a ofrecer protección a los vasallos o los campesinos que van a jurar fidelidad a los señores feudales, y todo esto va a causar la aparición del feudalismo. Luego la iglesia va a tener un papel importante en la cultura y en la sociedad, por lo que va a haber un predominio de la arquitectura religiosa, iglesias, conventos, monasterios. Se va a construir muy poco arquitectura civil o militar, ¿no? Un ejemplo de ello son los palacios o los castillos, ¿no? Y las demás artes, como la escultura y la pintura, va a ser solamente para apoyar o para adornar estas estructuras arquitectónicas. Entonces van a haber características similares en estas iglesias. Eso dijimos que le llamamos tipologías, rasgos comunes que se van a ver favorecidos por compartir la misma religión. Esta religión es la cristiana o el cristianismo. Entonces va a haber tipologías similares con algunas variantes según las regiones en donde se encuentren. Digamos que va a abarcar casi toda la Europa occidental, entonces va a haber diferencias entre algunos países. Eso condicionado por las cuestiones políticas, sociales o tradiciones culturales que van a tener países. Por ejemplo, algunos van a tener torres de base cuadrangular, otros de base circular. Y en el arte las características que va a ser el primer estilo internacional en Europa, aunque cada región va a adoptar también soluciones diferentes. Nace en base a los diversos elementos aportados por el arte romano principalmente, ¿no? De ahí su nombre. Y en algunas partes va a tener influencias bárbaras, bizantinas y orientales de los islámicos. Este arte va a ser fundamentalmente religioso, ya dijimos, relacionado con el cristianismo, entonces todo lo que se va. Y en la arquitectura va a ser de aspecto generalmente pesado, donde va a predominar la horizontalidad, va a imperar la planta en forma de cruz latina, los muros gruesos y contrafuertes rígidos. Va a ser un estilo severo donde predominan más que todos los macizos sobre las aberturas, ¿no? Sobre las ventanas. Se va a emplear principalmente el arco de medio punto, y en base a este arco se van a crear las bóvedas en vez de cubiertas planas de madera. Se van a utilizar pilares prismáticos, ya no las columnas clásicas. Va a haber portadas monumentales de ingreso a estas iglesias, caracterizadas por las arquivoltas y los tímpanos, y desde luego va a haber mucha ornamentación escultórica como apoyo a las iglesias, relacionadas desde luego con el arte cristiano. Entonces vamos a ver cómo eran las plantas
de cada una de estos elementos, realmente las iglesias, las catedrales. Y en la parte funcional va a tener una planta en forma de cruz latina que va a estar orientada en su eje longitudinal de este a oeste. Realmente las iglesias se estructuran así, de oriente a poniente. Va a adoptar, dijimos, la planta basilical romana, recuerdan, igual que las basílicas del Paleocristiano, una planta central, generalmente de doble altura, y las naves laterales podrían ser 2 o 5, ¿no?, que van a ser de menor altura. Después va a aparecer un brazo transversal, lo que le va a dar forma de cruz latina, ¿no? Esta cruz latina es la que tiene un brazo más largo que el otro, a diferencia de la cruz griega, donde los brazos son similares en todos los sentidos. Y en la planta vamos a identificar un brazo mayor, un brazo menor o transepto. Donde se interceptan este brazo mayor y este brazo menor se le va a llamar crucero. Donde va a haber una nave central más alta y más ancha que las naves laterales, que están ubicadas desde luego a ambos lados de la nave central. Vamos a tener un ábside o cabecera como remate hacia el fondo, y los absidiolos, que son igual como ábsides más pequeños, que van a rodear en la cabecera o el ábside. Va a haber una girola, y finalmente las torres se van a ver en la planta, ¿no?, los campanarios, que pueden ser 2 o a veces 1 también. Y en una perspectiva, hablando de la forma, todos esos elementos que vimos en la parte funcional se van a traducir tal vez en la parte formal. Por ejemplo, el brazo mayor, el brazo menor o transepto. Tenemos el brazo menor o transepto, lo que va a dar la forma de cruz latina. Vamos a tener las torres, digo que podían ser 1 o 2 torres, puertas laterales, y las puertas principales generalmente en el brazo mayor. El cimborrio, que va a ser como una cubierta o la parte superior del crucero, donde se interceptan el brazo mayor y el brazo menor. Eso se le llama cimborrio, que generalmente es de base octogonal. Tenemos el ábside o la cabecera, que también se la puede distinguir en la forma, en la parte formal, digo que es semicircular, y se va a ver aquí la cubierta de la girola o de ambulatorio. Y los absidiolos, ¿no?, son los pequeños absidiolos que a veces están igual incorporados al brazo menor, elementos más pequeños que el ábside. Entonces, eso se identifica en la parte formal si lo relacionamos con en lo funcional. Tenemos el triforio, los claristorios, las ventanas. Vamos a ver cómo era la fachada, ¿no? Igual seguimos en la parte formal. Entonces va a adoptar esta fachada, el lenguaje, ¿no?, de la nave central más alta que las naves laterales. Entonces va a haber siempre una estructura más alta, y generalmente a 2 aguas la cubierta, y en las naves laterales con una cubierta a una sola agua. Va a tener un frontón triangular en la parte superior de la nave central, y generalmente va a haber un rosetón o un elemento central circular como una ventana debajo del frontón triangular. Entonces la mayoría de las iglesias tienen esa estructura. Ya en este caso, por ejemplo, la torre aparece en la parte posterior, pero en otras tipologías va a aparecer hacia el frente. La fachada va a incorporar pilastras que van a separar las naves laterales. Estas son las pilastras de la nave central, como una especie de columnas adosadas a la pared, y van a haber hornacinas también en la fachada, aberturas que se adentran hacia la pared, ¿no?, dispuestas geométricamente para la instalación de las esculturas religiosas. Y otro elemento importante son las torres, ¿no?, que como dijimos pueden estar al frente o en la parte posterior. Generalmente en la parte frontal van a ser de base cuadrangular, aunque se pueden encontrar también de base circular, ¿no?, y con un remate en punta donde se van a ubicar ventanas dobles y el campanario, ¿no? Igual aquí se pueden identificar las hornacinas con elementos escultóricos, ¿no?, y los arcos de medio punto, como vamos a ver después, características de la parte formal, de la expresión formal. Y el cimborrio, en este caso, se puede ver hacia atrás. El cimborrio generalmente de base octogonal, es decir, y se va a cubrir con una cúpula. Es en el lugar donde se intercepta un brazo mayor con el brazo menor correspondiente al crucero. Entonces digamos que va a haber torres de base cuadrangular y algunas torres de base circular. Aquí vemos el tipo de torres y el cimborrio hacia atrás. Vemos el cimborrio de base octogonal, las ventanas con arcos de medio punto, aquí el brazo menor. Este es el ábside o cabecera, igual con ventanas, arcos de medio punto, las pilastras. Y otro elemento importante, igual que se va a ver en la parte formal, va a ser el contrafuerte, ¿no?, que forma parte del sostén de la edificación, de la parte tecno-constructiva, como vamos a ver después. Puertas con arcos de medio punto, todo eso se ve en la parte formal. Entonces, analizando cada uno de estos elementos dentro del análisis formal, igual los ingresos son puertas de ingreso a estas iglesias o catedrales. Ya dijimos que va a caracterizar este periodo o este estilo el arco de medio punto. Entonces aquí se van a
ver estos arcos o ver los elementos como el tímpano con esculturas o en este caso relieves de motivos cristianos. Vamos a tener un dintel en este ingreso, va a ser un dintel como una viga apoyada en dos columnas. Tímpano, dintel, y un elemento característico de estos ingresos va a ser a las archivoltas o arquivoltas, que son como arcos que se van adentrando hacia el muro. A eso se llaman las arquivoltas. Las jambas, en la continuación de esas arquivoltas, pero en la parte vertical, las columnas. Entonces estos arcos van a comenzar desde la parte exterior y se van a empezar a entrar hacia la iglesia para dar esa sensación de profundidad a estos ingresos. Y en algunos casos había un elemento que dividía este ingreso llamado parteluz, partía la luz o el espacio de ingreso a estas iglesias. Un arco que se va a entrar hacia los muros. Eso se llama abocinamiento, esa característica de estos ingresos y de algunas ventanas también. Aquí vemos algunas fotos justamente de esa área, las archivoltas, el tímpano, el dintel, todo esto elaborado en piedra fina, hablamos del material. Y aquí vemos las jambas, la continuación, o las columnas en las que se apoyan las archivoltas, las arquivoltas, columnas de fuste liso con capiteles que no van a ser de todo clásicos. Aquí vemos el parteluz, los capiteles de las columnas. Entonces esa era la sensación de la mayoría de los ingresos en estas iglesias o catedrales. Y en el análisis espacial, ahí tenemos que ver cómo era el espacio. Dijimos que la nave central va a ser de doble altura en relación a las naves laterales, y para que ingrese luz, que no era mucha, se van a abrir ventanas en la parte entre la nave lateral y la nave central. Esas ventanas se llaman claristorios, donde entra algo de luz a estas iglesias. Recuerden que en ese tiempo también no había electricidad, ¿no? Entonces tenían que tratar de iluminar sus ambientes con este tipo de aberturas, que en el gótico van a ser muchas más amplias, ¿no? En el gótico van a poder mucha más luz que en el románico. Y esto luego la escala era un poco más monumental. Dentro de ese espacio había unas tribunas ubicadas en la parte superior de las naves laterales, con una especie de balcón hacia el interior, donde se podían ubicar algunos católicos, algunos cristianos, podían escuchar la música de ahí, la misa de ahí. Entonces, encima de las naves laterales, abierta hacia la nave central, ahí se podían situar algunos fieles. Y en la parte tecnoconstructiva, la principal característica era el empleo del arco, como lo hicieron los romanos, principalmente el arco de medio punto. En ocasiones se utilizaba el arco de medio punto peraltado, o sea, un poco más elevado que el normal, que el de medio punto es la mitad de un círculo. Entonces este se eleva un poco más. El peraltado, entonces aquí vemos el tímpano, igual en el ingreso a una iglesia, las archivoltas, las columnas o las jambas. Y en base a este arco de medio punto se van a elaborar los demás elementos, como las bóvedas, son las bóvedas de cañón, y algunas bóvedas de arista, que es como el cruce de dos bóvedas de cañón, que van a resolver, por ejemplo, los cruces dentro de los espacios, intersección de dos bóvedas de cañón. Y los tipos de arcos que habían, los que estaban ubicados en forma longitudinal, se van a llamar arcos fajones, que van a sostener la parte principal. Dentro de estas bóvedas eran de piedra, y los formeros, los que estaban ubicados perpendicularmente a estos arcos fajones. Entonces con arcos fajones se armaba esta bóveda, y los formeros eran como el apoyo en los muros para apoyar estos arcos fajones. Aquí podemos identificar también algunos contrafuertes. Entonces las bóvedas eran de piedra. Aquí vamos a identificar los arcos fajones y los formeros, todos de medio punto desde luego. Estos arcos fajones, que formaban parte de la bóveda principal, van a desembocar o se van a apoyar en unas columnas cuyo peso va a ser sostenido por los contrafuertes. Entonces los arcos fajones desembocan en el contrafuerte. Este contrafuerte va a contrarrestar el empuje lateral que tenía la bóveda. Entonces tenemos el peso de la cubierta del arco fajón, desemboca en este elemento de apoyo o contrafuertes para evitar que se abra o que se caiga incluso esta estructura, ¿no? Entonces un elemento característico va a ser los contrafuertes en la parte estructural. Los arcos fajones desembocan en un contrafuerte para contrarrestar justamente el empuje lateral de la bóveda. Aquí vemos un esquema. El arco fajón, sosteniendo el peso de la cubierta, se van a apoyar interiormente en estas columnas y exteriormente en los contrafuertes, que va a sostener el peso de toda esta estructura. Entonces vemos el empuje vertical absorbido por los muros interiores y el lateral absorbido por los contrafuertes y los muros exteriores. Y todo eso se va a ir a los cimientos en la tierra. ¿Y cómo construían? Dijimos que los materiales empleados generalmente van a ser piedras, a veces ladrillos más grandes, o entonces piedras eniladas, usó ladrillo como adornos en los arcos, y los contrafuertes adosados a la pared o a las columnas para contrarrestar el empuje lateral.
Tenemos un esquema de cómo solían construir estas estructuras en el periodo. Y vemos un corte en perspectiva de todos los elementos estructurales y que se van a traducir también en la parte formal. Aquí los arcos formeros, se va a conformar la bóveda del cañón y arriba va a estar la cubierta. Tenemos la parte del cimborrio de base octogonal en este caso y con la cubierta, cada uno en 8, pues se podía hacer en 8 aguas, ¿no? Y a veces también se pueden conformar cúpulas, ¿no?, en este cimborrio, y la estructura de las torres también en la parte frontal de estas iglesias. Pues todo esto conformaba la parte estructural y formal de una iglesia románica. Aquí se puede ver el transepto o brazo menor, el brazo mayor sería el crucero y el ábside si hablamos de la parte estructural. Y para cubrir los techos, luego van a utilizar a veces cúpulas, ¿sí?, una especie de cúpulas, en este caso varios techos con varias caídas, y por dentro se va a ver así las cúpulas estructuradas en base a bloques de piedra o bloques de ladrillo, ¿no?, para formar esa bóveda o esa cúpula. De esa forma se cubría el crucero. Había otro tipo de cúpulas también. Y como se cubría el ábside, igual eran como un cuarto de cúpula vendría a ser. Aquí tenemos en base, en planta son semicírculos, entonces tiene que cubrir un cuarto de cúpula en esta parte del ábside. Y los absidiolos igual. Cúpula de cuarto de esfera, lo que se llamaban. Igual estructurado con piedras o ladrillos. ¿Y cómo van a ser las columnas? Dijimos que ya se va a tratar de dejar de lado las columnas clásicas de Grecia y de Roma, entonces va a adoptar otro tipo de columnas para soportar todo el peso de esta estructura. Van a separar o delimitar las naves, estas columnas, las naves laterales, las naves centrales, y todas van a recibir cargas de los arcos fajones y de los arcos formeros. Tenía un fuste cilíndrico y liso, como vemos acá, y a veces se lo estructura de forma cruciforme, o sea, en forma de cruz, en este caso forma de cruz griega, todos los brazos iguales, y a veces llevaban adosadas en sus 4 frentes especie de columnas o esculturas también, que finalmente van a quedar ornamentadas o muy ornamentadas, en este caso con pequeñas, y a veces con esculturas, ¿no? Sus capiteles de luego ya no van a ser clásicos, entonces como van a ser de forma trapezoidal generalmente, para dar una transición entre el fuste cilíndrico que tenían y el arranque de los arcos, ahí se van a tallar elementos relacionados con el cristianismo, ¿no?, con esta religión. Entonces de esta forma van a ser los capiteles. Aquí vemos esculturas. Recuerden que las esculturas, al igual que en el paleocristiano, no eran muy naturalistas, eran más de tipo simbólica. Entonces todas las personas que aparecen ahí no van a estar muy bien proporcionadas. Y como ejemplo vamos a ver varios desde Francia, pasando por Italia, Inglaterra, hasta Alemania, casi todos del siglo XII después de Cristo. Entonces en Francia vamos a ver las abadías de Cluny, San Esteban de Caen, Normandía, la iglesia de Notre Dame la Grande en Poitiers, que no es la de Notre Dame de París, ¿no? En Italia, en la catedral, el baptisterio y la torre de Pisa, la catedral de Parma. En Inglaterra, la catedral de Durham. En Alemania, Spira y Worms. La abadía de Cluny era un complejo religioso donde estaban viviendas de los monjes, y también estaba la catedral o la iglesia aquí en forma de cruz latina y innumerables cabeceras. Vamos a ver si este es el complejo de la abadía en planta. Entonces, ¿cómo se reconoce que es románico? Por los arcos de medio punto, y el periodo en que se construyó. Entonces tenían enfermerías, los cementerios de los monjes y los elementos alrededor que lo componían: bodegas, panaderías, atrios. Y otros ejemplos románicos, aquí tenemos una planta igual, basilical, su remate o ábside o cabecera. Tenemos el transepto, un brazo menor, es casi la misma tipología, solo que tiene variaciones. Vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, en este caso no se puede ver el rosetón, ¿no? Sí aparece un frontón triangular, aparecen las dos torres, en caso de gran altura. Podemos ver el arco de medio punto, característico de este estilo. Atrás el cimborrio. Aquí, por ejemplo, vemos un ejemplo donde aparece igual el arco de medio punto, característico del románico. Aquí podemos ver las archivoltas en el ingreso con el parteluz, las jambas, el tímpano en la parte frontal. Porque se puede ingresar por la parte a la nave central y se puede ingresar a las naves laterales. Aquí, por ejemplo, aparece una torre solamente en la parte frontal, y los contrafuertes. Aquí estos elementos, por ejemplo, que van a aparecer después pero lo que más va a caracterizar van a ser los contrafuertes.
Después las esculturas que forman parte de los complejos arquitectónicos, las hornacinas al interior, y aquí tampoco aparece, por ejemplo, el rosetón. Tampoco es triangular su frontón, es más o menos más semicircular. Y aquí su planta, ¿no? Planta igual basilical, como una nave central y las naves laterales. Si bien no se ve mucho la parte del transepto en planta, aquí se puede ver en la parte formal, ¿no? El brazo mayor y el brazo menor, que le da la forma de cruz latina. Otra iglesia, aquí aparecen por ejemplo torres, dos torres en la parte frontal, pero de base circular. Igual la planta va a ser basilical, una nave central, dos laterales y el arco de medio punto como característica de este estilo. Las archivoltas y las hornacinas, las esculturas en la fachada como apoyo a la parte arquitectónica. Aquí vemos también entradas laterales, el cimborrio de base ya cuadrangular en este caso. Y tampoco aparece el rosetón acá, fíjense. Así hay un frontón triangular, pero todavía no. Tenemos dos torres de base cuadrangular, luego el arco de medio punto, las hornacinas en la fachada, la entrada o el portal de ingreso con las archivoltas, las pilastras, el frontón triangular y atrás vemos una cúpula y el brazo menor con el brazo mayor. Aquí se puede ver la planta o se puede identificar claramente la planta en forma de cruz latina. O sea, en el crucero se va a alzar esta cúpula. Una foto interior, los arcos de medio punto, el ábside, los absidiolos, una sola nave principal, por ejemplo no aparecen aquí naves laterales. Seguimos en Francia. Aquí claramente también se identifica la planta en forma de cruz latina, solo que aquí va a haber una gran nave central y dos naves laterales más pequeñas con su crucero. Aquí en la parte formal el ábside, los absidiolos, y aquí aparece una especie de rosetón en la parte del ingreso, los arcos de medio punto, desde luego característico de este periodo, algunas ventanas, ¿no?, con arcos de medio punto. Entonces, fíjense, aquí vemos el primer rosetón de este estilo. El cimborrio, cubierta donde se cruza el brazo mayor con el brazo menor. Otro ejemplo del románico, a ver la planta, pueden identificar la planta en forma de cruz latina, las naves central, las naves laterales, aquí una especie de rosetón, pequeño rosetón, el frontón triangular, las dos torres con sus campanarios, el cimborrio, aquí también de base octogonal. En Italia, seguramente han escuchado hablar de la Torre de Pisa, ¿no? Esa Torre de Pisa forma parte de un complejo románico cristiano de este periodo. Luego tenemos la Catedral de Pisa con arcos de medio punto, aquí columnatas en la fachada, no aparece igual rosetón, tiene un frontón triangular en la parte superior de la nave central, las naves laterales y la planta en forma de cruz latina, su cimborrio, y tenemos que identificar la Torre de Pisa, la que conocen, la que está inclinada, igual de estilo románico, formada por varias arcadas, ¿no?, de planta circular. Y hemos visto en el paleocristiano también los famosos baptisterios, ¿no? En este caso forman parte de este complejo del baptisterio, ¿no?, igual con arcos de medio punto y de planta circular, como había muchos en el paleocristiano. Y en Italia igual la Catedral de Parma, arcos de medio punto. En este caso tiene una sola torre o campanario, pero igual se puede identificar la nave central, las naves laterales con su cimborrio. Vamos a Alemania o Inglaterra, igual la planta en forma de cruz latina, los arcos de medio punto, una especie de frontón triangular y las torres de base cuadrangular. Igual aquí vemos la planta basilical, una nave central, laterales, una especie de brazo menor, el crucero, el ábside en la planta, y aquí el ábside en la parte posterior, y esta es la parte del ingreso con las archivoltas, las jambas, y aquí está el rosetón que aparece ya en una arquitectura ya inglesa, el frontón triangular, las hornacinas y las torres en este caso aparecen, fíjense, en la parte posterior. Entonces, como les decía, hay variantes de esta tipología según el país o las ciudades donde se encuentren.